Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Acá un saludo cordial, fraterno desde Lima, la capital de Perú. Agradecido por la invitación para compartir en este espacio sobre lo que nos gusta, nos apasiona en este día, específicamente sobre la implantología oral. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a iniciar con la charla que hemos titulado Evidencia versus experiencias en implantología. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos decisiones clínicas en la consulta, debemos considerar tres componentes muy importantes. Uno, la evidencia científica, ¿sí? Que es la literatura, la investigación, lo que el día a día nos aporta la ciencia. Dos, la experiencia clínica. Y tres, la expectativa del paciente, lo que el paciente piensa. Yo creo que esta triada es fundamental. Yo puedo saber leer mucho, pero si no tengo la experiencia clínica, si no he fracasado en algunos casos, si no he tenido esa curva de aprendizaje, mi resultado no va a ser el correcto, no va a ser el ideal. Por ello mismo, considero que debemos llevar nuestra práctica considerando y tomando en cuenta estos factores para hacerla la mejor tanto científica como clínicamente posible. Entonces, nosotros manejamos un concepto que es el de odontología basada en evidencia, que en el caso específicamente de implantología, lo llamamos así, implantología basada en evidencia, que se define como buscar la mejor evidencia científica disponible, revisarla y analizarla críticamente y aplicarla. ¿Sí? Eso es muy importante. Yo hace unos años, 5 o 6 años que estuve con el tema de la evidencia científica, y en un momento pues era muy de evidencia, ¿no? Y yo decía, este artículo leo, y este artículo es lo que es la ley y no hay más que eso. Y en verdad, bueno, ya los años, la experiencia te dice, no todo es la ciencia, tenemos que compartir tu día a día, tanto con ciencia como con evidencia, como mejor dicho, con experiencia. Pero yo no puedo hacer un buen tratamiento, y eso sí tengo claro, si no tengo una base clara, una base biológica, de conceptos biológicos, de conceptos de investigaciones científicas, que puedan darme el mejor resultado para lo que yo hago en mi paciente. Vean que esto es una presentación clínica, ¿eh? No estoy dando una presentación de investigación, de diseños de investigación, porque miren, la siguiente diapositiva, si uno plantea sobre este tema, dirá, oye, doctor, esa es investigación, son diseños de investigación. Sí, y lo presento en esta diapositiva porque como que resume todo lo que nos puede respaldar en nuestros tratamientos odontológicos, sobre todo en la implantología. Yo trato con esta charla también de ser una especie de motivador en el sentido de que ustedes puedan trabajar la mejor odontología posible, considerando esos factores, ¿no? Saber bien si lo que estamos trabajando tiene un principio biológico correcto, si lo que estamos trabajando tiene un fundamento científico correcto, porque no todo lo que sale publicado hoy en día es válido, no todo lo que sale publicado es lo que tengo que hacer en el tratamiento en el paciente. Hay mucho conflicto de intereses, mucho conflicto parte comercial, la gente quiere vender sus productos, y eso tenemos que saber discernir para poder enfocarnos y poder tomar la mejor decisión en nuestra consulta. Yo para el ejemplo, para llevar esto que es teoría a la práctica, he tomado un ejemplo puntual de todas las áreas de la implantología. Una de las situaciones que están hoy con mucha frecuencia y que llegan a la consulta y me llegan a la universidad, que es el tema de las recesiones y problemas perimplantarios. No específicamente una perimplantitis, una enfermedad activa, sino el tema de las dehiscencias, ¿no? El tema de cuando te llega el paciente a la consulta con situaciones severas, graves como esta, que la encía pues migró totalmente hacia apical y ves toda la plataforma o hasta ya el implante mismo, o situaciones menores también, pequeñas, 1 o 2 milímetros de recesión de tejidos, pero que afecta, ¿cierto? El paciente no está tranquilo, no está contento con esa situación que presenta. Entonces, voy a contar esta experiencia para ver cómo es que podemos tomar en cuenta la ciencia y qué tomar en cuenta para poder tomar las mejores decisiones. Y nos remontamos 8 años atrás, este paper publicado por el grupo de Zucchelli, que es un periodoncista, protecista, que trabaja la parte mucho de manejo de tejidos blandos, que nos presenta un protocolo clínico para tratar estas recesiones periimplantarias, estas deficiencias o dehiscencias periimplantarias, en la cual va al paladar y saca un injerto de tejido conectivo previo a ello, saca la corona, y el pilar lo adapta, lo cambia, lo desgasta, le da un perfil mejor para poder poner un provisional y luego de desplazar el colgajo coronalmente cubriendo tu injerto de encía, ver un resultado. Que clínicamente lo presenta, y esto vamos con la explicación del tema hoy, en un estudio científico en humanos de seguimiento clínico.
Y estos son los estudios que a mí me gustan, que son estudios de serie de casos o de cohortes. Y viene la discusión un poquito porque va la definición. Estos son estudios en los cuales se muestran casos clínicos de pacientes, de seguimiento. Y vamos a ver primero de un año de seguimiento, que el seguimiento es corto, ¿cierto? Pero seguimiento y se deja en seguimiento y observación al paciente para ver qué le pasó. Y eso es muy bueno porque nos da resultados reales. En este caso, vemos que el tratamiento, en la mayoría de sus pacientes, que vamos a ver los resultados que nos plantea, se cubre la dehiscencia, el 96%, y hay un recubrimiento total, completo del problema, el 75%. Entonces nos propone que el injerto de tejido conectivo aparentemente es un buen tratamiento para tratar estas recesiones que se tienen en implantes. A la par, otro grupo también italiano, liderado por Rocuzzo, hace la misma terapia, pero ya no con descargas con liberantes, sino únicamente con un colgajo desplazado coronal, una especie de bolsillo que toma un injerto, no del paladar o de la tuberosía, pero sí de conectivo, con la misma premisa, injerto de conectivo con colgajo desplazado coronal, sin descargas en este caso, y un resultado favorable. Entonces, esto que recién aparece hace 8 años en humanos en seguimiento, porque son los primeros casos, nos dan como una pauta de decir, oye, si me llegan pacientes a la consulta con situaciones como estas, ¿hay una manera de tratarlas? Sí, hay una manera de tratarlas. Y está estudiada, bueno, recién se está empezando a estudiar y tenemos una primera información. Son protocolos a tomar. Y hay que considerarlos y ponerlos en práctica y ver realmente si en nuestras manos funciona o no funciona. No se debe quedar acá nomás en el paper. La evidencia en este artículo justifica que hay buen resultado, no tan bueno como el artículo anterior, pero es una propuesta de tratamiento para cubrir recesiones en implantes. Ahora bien, la ciencia avanza y con lo limitado de la información se juntan ambos artículos clínicos de pacientes, 36 pacientes, 20 en uno y 16 en otro, en una tercera publicación de un colega que se llama Rotundo, y nos hace un metaanálisis. Un metaanálisis con 2 artículos torcidos, tiene ciertas limitaciones, no es lo más fuerte que hay. Pero más allá del dato si es metaanálisis o no es metaanálisis, nos importa, por ejemplo, el dato numérico, que nos da la carnecita, se dice acá en Perú, decimos la carnecita, es lo más importante del artículo, que nos dice que se puede cubrir en promedio, en recesiones en implantes, 1.65 milímetros. Entonces, si tienes una revisión muy marcada de más de 2, 3, 4 milímetros, aparentemente el protocolo que se hace no va a ser el más efectivo, y eso uno tiene que considerarlo. Y ahora en la consulta, para cuando te vean esos casos, tú planear bien tu tratamiento y ser claro con el paciente con los resultados que tú vas a tener. Lo bonito de estos estudios, por los cuales los he seleccionado y los presento en este tiempo que tengo, es que hacen ambos autores un seguimiento de sus casos en 5 años. Estudios de cohorte o series de casos, como lo quieras llamar, hay una diferenciación ahí muy puntual, no voy a empezar a discutir parte de diseño de investigación, pero lo bueno de esos estudios es que tú le haces el tratamiento al paciente, le haces un seguimiento y evalúas qué es lo que le pasa en el tiempo. Al paciente puede cepillarse, no cepillarse, puede tener algún hábito, no hábito. Quiere decir que no es un ensayo clínico controlado. No estamos comparando grupos exactos, bien seleccionados, sanos, con implante en buena posición, que van cada 3 meses al consultorio, que en realidad no es la vida real, sino estamos viendo qué es lo que pasa en el día a día del paciente que se ha hecho estos tratamientos y se ve con el tiempo que llegó así, al año se ve así y a los 5 años el tratamiento es adecuado. Entonces la ciencia nos está diciendo que el tratamiento de recubrimiento funciona. Artículo 1. Artículo 2, el seguimiento, este es el otro artículo de Zucchelli, de los 5 años de seguimiento. ¿Qué encuentra él en 5 años de seguimiento? Que clínicamente la situación mejora a los 5 años. Vean, al inicio, al año y a los 5 años. Hay un fenómeno que nosotros en periodoncia lo definimos como creeping attachment, el cual nos genera un crecimiento del encía alrededor de la raíz del diente, en este caso sobre la plataforma del implante, que está haciendo la mejora. Y bien, la mejora es tan buena e importante que llegamos casi al 100% de dehiscencia y 79% de recubrimiento en pacientes que tienen recesiones perimplantarias, y lo cual yo lo puedo planificar y con un protocolo establecido llevarlo y ponerlo en práctica. Y esto va avanzando día a día, la ciencia es muy actual, para que, en resumen, el año pasado, ¿no?, se proponga una clasificación para tratar estas recesiones, que es una propuesta recién ha salido, falta validarla y ponerla en práctica, pero es una manera de enfocarnos en decirle a los dentistas, ¿no?, en este caso a los que hacemos implantología, oye, te llega un paciente a la consulta con una recesión en los tejidos, hay que diagnosticarla primero. Así como en periodoncia se diagnostican las recesiones periodontales, ¿no?, la clásica clasificación de Miller, y que luego ha cambiado a una clasificación actualizada por Cairo hoy en día.
En implantes también podemos, ¿sí? Y rápidamente, en resumen, presento la clasificación que se pueda tener. Clase 1, en la cual hay no hay recesión, pero los tejidos como que nos van a proyectar un color no adecuado de lo subyacente, en este caso el implante o la plataforma. El implante, la corona en buena posición. En el tipo 2, en el cual sí hay recesión, los tejidos han subido, y la corona está en buena posición, ¿no? Entonces, estos dos casos, el clase 1 y clase 2, son predecibles de tratar. Esta clasificación nos sirve para darnos cuenta cuándo no es tan predecible tratar. La clase 3, que es un poco más complicada, se nos complica en el tratamiento. ¿Por qué? Porque aparte de haber recesión, la corona está fuera del contorno de los dientes vecinos, ¿no? Tenemos diente, pero la corona fuera. Lo bueno de la clase 3 es que el que puso el implante tuvo la suerte, o tuvo la técnica para colocarla en buena posición y no salir. Eso es lo que no pasa en la clase 4, que nos damos cuenta, en los cuales hay recesión y la corona y el implante están en mala posición, están hacia afuera, hacia vestibular. Entonces, con toda esta información, claro que hemos escogido la más resumida científicamente, yo voy a la consulta. Antes defino que esa clase también, esta clasificación de 3 tipos, tiene subclases, dependiendo de la posición de la papila. Si papilas son completas, subclase A. Si se ha perdido un poco de papila, subclase B, y se ha perdido mucha papila, o sea, la reabsorción de la papila es mayor que la pérdida y la recesión, es una subclase C. Entonces las subclases B y C son las más complicadas. Y le decía, ¿esto para qué nos sirve? Para tener claro en la consulta, porque esto no es solamente para el especialista. Yo creo que viene un paciente a tu consulta y tú lo vas a diagnosticar, date cuenta de la complejidad del caso y ver la planificación. Vamos a dar cuenta que casos más complejos, en los cuales la corona o el implante está muy hacia vestibular y no hay papila, y el pronóstico de recubrimiento no es el adecuado. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos la ciencia, las investigaciones clínicas bonitas, estas son las que a mí me gustan, ¿no? Yo no soy tanto de investigación de laboratorio, no, básica, es una investigación clínica y esto nos gusta aplicar. Llevo la propuesta, nos llega un paciente a la consulta y vamos a retirar la corona y vamos a hacer el mismo protocolo que hace Zucchini para ver si en nuestras manos funciona. Hacemos un colgajo desplazado coronal, ponemos periósteo, vamos al paladar, sacamos el injerto de tejido conectivo, lo fijamos en la zona receptora, desplazamos el colgajo coronalmente y evaluamos el paciente a 1, 2, 3 meses y el resultado es bastante favorable, bien predecible, has mejorado el fenotipo periimplantar y tú le das un resultado adecuado al paciente. Y desde el inicio del primer día tú le dices al paciente, este tratamiento, mi estimado señor, señora, es favorable, es predecible porque cumple todas las condiciones que ya se han estudiado y que nos dicen que ve bien. Pero a la par puede llegarnos un caso como este. Este es un caso, les cuento, muy reciente, previa pandemia, ¿no? Días antes, segunda quincena de febrero, recuerdo bien este casito, en los cuales nos lo derivan y dale solución, podemos cubrir. Yo les digo, hace 10 años quizás me hubiera lanzado a hacer un tratamiento periimplantar a esto. Quizás hubiera agarrado mi pieza de alta, hubiera hecho una plastía, ¿no? Una implantoplastía, injerto por acá, injerto por allá, pero ya lo hice años atrás y no nos ha ido bien. Luego la ciencia progresa, nos dice, nos da las pautas de que un implante fuera del contorno no va bien. Y evalúo clínicamente, saco la corona, veo un oclusal, el implante está afuera y le digo, señora, en este caso era un señor, no un joven, en este caso, la alternativa para tener un resultado satisfactorio, lo digo yo por la experiencia y lo hice la evidencia, es mejor retraer, sacar el implante, empezar de cero. Y va, es lo que se hizo, sacamos el implante, y bueno, vamos a esperar que cicatrice, le colocamos PRF en la zona para hacer luego manejo de tejido, hacer injerto de tejido blando, bueno, todo en stand-by por esta situación tan particular que nos ha tocado vivir y estamos a la espera de lo que sigue. Miren cómo nos queda esa zona, ahí ni hablar, o sea, el pronóstico cero tejido, ¿no? Eso está en fondo de surco, la posición del implante es terrible, hay que empezar de cero, hay que empezar de cero. Esto es implantología basada en evidencia y experiencia. ¿Okay? Bueno, les agradezco su atención, ha sido un resumen muy puntual del tema, nos pueden encontrar en las redes, nosotros hacemos publicaciones científicas básicamente, tanto en el Facebook, tenemos un grupo interesante, como en el Instagram, que en esta pandemia hemos conocido y hemos aprendido recién para ingresar y compartimos información muy actualizada, no solo de la implantología y la periodoncia, sino de la ontología en general. Gracias por su atención y seguro en un siguiente momento tendremos algunas preguntas que yo encantado de resolverlas.